El abominable Iván Serkis. Capítulo 3. El clima del verano en Białystok seca la carne. El calor deshidrata los corazones humanos que tras el gélido invierno continental desean aclimatar su sangre congelada. Pero en ocasiones el cambio es tan brusco y el frío tan increíblemente intenso que los cuerpos se contraen y dilatan y los miembros dejan de sentirse ligeros. A estos cambios bruscos de temperatura en el ambiente le sobrevienen cambios en los comportamientos de sus habitantes, del recogimiento a la vida pública, de la vida en el hogar a la vida en las calles, que se llenan de comerciantes y campesinos, de vendedores y animales, de fiestas y jolgorios que reactivan las alegrías de los habitantes durante tantos meses dormidos. Y aún así es difícil olvidar para los más viejos del lugar que el sol es el dueño de todas las vidas. Sin embargo, el viento frío del norte, el gran murmurador en las sombras, gana la batalla cada año sobre algunas almas perdidas en el invierno perpetuo de las nieves. Algunas almas nunca llegan al verano. Algunas se marchan hacia el río o los bosques. Algunas miran a los bisontes a los ojos y no vuelven jamás. Cuando volvió a despertar, se encontraba tumbado en una cama, confortablemente acomodado, tapado hasta el cuello y con la cabeza vendada. No podía ver por tener ambos ojos cubiertos con gasas empapadas en algún mejunje curativo. Pero podía moverse y se quitó aquellas gasas emitiendo un gutural sonido de desagrado, al que siguió un grito de desesperación intentando llamar a sus hijos. Se horrorizó al comprobar que no podía hablar, solo emitía sonidos sin ninguna posibilidad de realizar articulación vocal alguna. Sonidos sin forma humana, como mugidos de buey. Era lo máximo a lo que podía aspirar sin sufrir dolores internos tan profundos que lo hacían desvanecerse de nuevo. No veía a nadie. Estaba solo en la habitación. Aunque no podía ver con claridad, en su desesperación pudo enfocar poco a poco su mirada y distinguir objetos. Una azafa de porcelana, cuyos ornamentos florales reconocía, permanecía fría y blanca junto a una mesita al lado de la cama. Era su habitación. Lo habían encontrado. Se sintió algo más tranquilo, pero una inquietud incomprensible e interior se abrió paso de inmediato en su mente, de forma que no pudo saborear ni un solo minuto de tranquilidad tras recobrar la conciencia. Repentinamente la puerta de su habitación chirrió unos segundos, pero el conde no la pudo escuchar. Sin embargo, su mirada, aunque desenfocada, permanecía orientada de manera permanente hacia la puerta de entrada. Advirtió el movimiento de la manivela y el lento entreabrirse de la hoja. Su hija Mela, la mayor, con su figura frágil pero segura, se adentró despacio, como si le diera miedo despertarlo, o como si no quisiera que nadie se diera cuenta de que estaba allí. Fue tal la alegría de Zarek ante la visión de su hija viva que se olvidó del terror de la noche anterior. Pero en cuanto quiso hablar, comprobó, esta vez con mayor seguridad, que estaba incapacitado para articular palabra, debido al dolor terrible en su mandíbula. Alzó su mano derecha para tocar su propia cara, descubriendo que la cubría un vendaje completo de cráneo y rostro, incluida
la mandíbula y la boca. Pensó que era normal. Si estaba vivo, era de milagro, de puro milagro. ¿Quién, cómo y por qué lo había encontrado vivo? Era casi imposible. Imposible. Sin embargo, allí estaba, y su hija estaba viva, sana. Nada de lo que había imaginado en aquella terrible noche había ocurrido. La jovencita se acercó despacio hacia el conde, lo miró y sonrió levemente. «Por fin», dijo susurrando. «¿Quieres agua? ¿Puedes mover la cabeza? Si puedes, dime que sí con un gesto». Al conde le dolía terriblemente el cuello, pero aún así pudo mover la cabeza, asintiendo levemente al leer los labios de su hija, que repitió la pregunta de nuevo al darse cuenta de que su padre no la podía escuchar. Zarek se encontraba recostado, pero semisentado, con un surtido de mullidas almohadas suaves y perfumadas, haciendo de respaldo. La hija le acercó agua, que pudo beber con una cañita fina que ella misma le brindó. El conde, aunque no podía hablar, se dio cuenta de que el dolor, aunque intenso, era mucho más soportable que cuando despertó en la cripta. ¡La cripta! ¡Iván! El horror de los recuerdos le hizo perder la tranquilidad del primer encuentro con su hija. Lo habían encontrado. Su hija pudo ver el miedo en los ojos abiertos, amoratados, hundidos y algo dislocados del conde. Debía ser horrible verlo en aquellas condiciones, pensó él. Pero Mela, acercándose a su padre, lo besó sobre los vendajes en la frente y le dijo: «¿Llamo a mis hermanos? Sí, seguro que quieres verlos. Te aseguro que están muy bien. Aniol anda trabajando en los campos y Jarek está cortando leña. Ahora todos trabajamos aquí», dijo feliz, haciendo gestos con todo su cuerpo, moviendo sus manos y vocalizando cada palabra ante la atónita mirada del padre. El conde se dio cuenta en ese momento de que algo muy malo estaba ocurriendo en su casa. Sus hijos trabajando. No se trataba de que nunca lo hubieran hecho, pero no era su actividad principal. ¿Como peón en el campo, cortando leña? Se asustó y pensó que había estado inconsciente mucho más tiempo del que creía. La noche que recordaba no era la noche anterior. Seguramente habían pasado días o semanas para que sus pobres hijos hubieran tenido que realizar las tareas más arduas. Pero ¿quién estaba cuidando de ellos? ¿Mildred? Estaba claro que todo había cambiado y que se lo aclararían al instante. Sin embargo, algo en la actitud de su hija le pareció extraño. Parecía mayor. De repente, la muchacha le pareció una mujer. Mela abrió la puerta de la habitación para salir en busca de sus hermanos y darles la noticia de que padre había despertado. Fue en ese milisegundo casi imperceptible en el que, al abrir la hoja de la puerta, una figura alta y sombría se dejó entrever fugazmente, lanzándole una torva mirada desde el oscuro pasillo. Esa figura no era otra que la del mismísimo Iván Serkis. El conde entró en pánico al instante y con todo el furor que su endeble cuerpo enfermo, mutilado y magullado le podía permitir, se levantó de la cama, se arrancó los vendajes del cráneo y la cara y se dirigió de manera torpe hacia la puerta, armándose con el atizador de la chimenea. Pero en ese mismo instante la puerta, abriéndose de par en par por el impulso de una fuerza superior a la suya, dejó que sus hijos pasaran hacia el interior. Zarek se encontraba de pie, con el cráneo deforme al descubierto, su figura encorvada y el atizador de la chimenea entre sus manos, dispuesto a agredir al primero que se acercara.
Los 4 hijos se quedaron petrificados al instante, pues no esperaban encontrarlo en aquellas condiciones tan extrañas, sin sus vendajes, que estaban tirados de cualquier manera por el suelo, con la frente y el cráneo atravesados por una cicatriz profunda, pero prácticamente curada, que impedía centrar la mirada en otro lugar que no fuera ese, y con una postura que mostraba su fragilidad, aunque producía una sensación insondable de terror, con aquel atizador en su mano derecha. Habían traspasado el umbral, mostrando en sus rostros la felicidad por el reencuentro. Sin embargo, se tornaron en muecas de tristeza en cuanto lo vieron tan turbado y extraño, agresivo y en disposición de agredirlos. Aniol, el mayor de los 4 de sus hijos, el que era ya casi un hombre, fue el primero en hablar y acercarse despacio. «Padre, ¿qué te ocurre?». Se aproximó lentamente con intención de abrazarlo y quitarle el atizador. «Dame eso», dijo señalando con su dedo hacia el arma. «Puedes hacerle daño, puedes hacerte daño o hacérnoslo a nosotros». Zarek se percató de que su sentido del oído comenzaba a funcionar un poco e instintivamente se tocó las orejas. Las tenía taponadas con gasas finas, impregnadas con alguna sustancia que se mantenía húmeda aún. Se sacó la del oído izquierdo y sintió que podía escuchar algo mejor. Su hijo lo abrazaba con amor. Las lágrimas caían en grandes cantidades de sus ojos maltrechos y algo deformados por el hundimiento craneofacial. Pero veía y oía, aunque no podía escuchar el volumen habitual de antes de la desgracia. No soltaba el atizador, pero a pesar de ello, los otros 3 hijos lo abrazaron. Mela lo intentaba llevar de nuevo hacia la cama, pero el conde se resistió. Intentó hablarles con todo el dolor que esto le producía, pero pudo articular unas pocas palabras. «Él está aquí». Los 4 se miraron estupefactos. Wira, mirándolo de frente, le respondió: «¿De quién hablas, papá?». «Iván», y señalando a la puerta con el atizador, continuó: «Él me hizo esto». Sus lágrimas comenzaban a ser intensas, tanto que no podía ver bien. Aniol y Jarek se miraron, proyectando el uno en el otro complicidad y sorpresa por las palabras de su padre. «Pero padre», dijo Jarek, «él se marchó aquella noche para no volver. Nos atacaron unos ladrones, y si no llega a ser porque a Aniol el ruido en la ventana lo despertó, hubiéramos muerto todos». «No, no, no, por Dios, fue él, aunque otros lo ayudaran. Es un demonio. Cambia su piel, cambia su aspecto. Es un demonio». Zarek miraba al suelo ahora, agotado de hablar y dolorido, muy dolorido. «Padre, llevas 2 semanas inconsciente. ¿No crees que deberías acostarte y calmarte?», observó Mela, tensa y extraña. «Hija, fue él. Yo lo vi. Él me golpeó salvajemente con la pala. Mi arma. Recuerdo que le disparé. ¿Dónde está mi arma?». «La encontramos tirada en el porche de una de las entradas de las casas de los peones. Fueron asesinadas con ella», aseguró Jarek. «Oh, Dios mío, Mildred, ¿dónde está Mildred?», preguntó con una ansiedad creciente. Observó que sus 4 hijos estaban intentando evitar que pudiera salir y se sintió muy confuso al respecto. Jamás se habían tomado esas libertades hacia él. Era como una horda que intentaba retenerlo, pero si no tenía fuerzas para hablar, menos para luchar. Lo acompañaron hasta la cama, lo calmaron, le intentaron disuadir de sus absurdas conjeturas. Le aseguraron que Iván había salido aquella noche de la casa para nunca más volver. Al menos hasta aquel mismo día ninguno lo había visto. «Lo acabo de ver hace unos minutos»,
dijo el conde, comenzando a mostrar signos de fragilidad emocional o locura. Todos se miraron estupefactos. Padre, le aseguro que no lo hemos vuelto a ver, aseguró Jarek. Llamaremos a Mildred, si es su deseo. El médico vendrá esta tarde para verlo. Viene todos los días, desde que lo encontramos en la cripta familiar. Los asaltantes debieron encerrarlo allí tras el golpe con la pala, creyendo que estaba usted muerto, pero créame, Iván no estaba entre ellos. Lo sabemos porque ya atraparon a los malhechores. Se trataba de un grupo organizado venido del norte, organizados de forma que cometían sus fechorías por diferentes zonas, cambiando su asentamiento a diario para evitar ser atrapados. «¡Llamad a Mildred! ¡Llamad a Mildred!» Y se dejó caer en la cama, exhausto, agotado y con la sensación de que sus propios hijos le mentían incomprensiblemente. Acababa de ver a Iván tras la puerta, y a no ser que efectivamente del golpe hubiera perdido la cabeza y estuviera comenzando a ver alucinaciones, había percibido su figura, su cara, sus gestos socarrones y burlescos. Tras acomodarlo completamente en la cama, 3 de los hijos salieron del dormitorio. Mela se quedó con su padre para ofrecerle cuidados y atenciones. Él la observaba deambular por la estancia. Recogía los vendajes arrancados, lo miraba sonriente, parecía feliz de verlo consciente. Sin embargo, Zarek no podía evitar pensar, o más bien intuir, que todas aquellas atenciones presentaban un halo de impostura. Tampoco podía pensar con claridad, pues sus sentidos gravemente dañados podían provocar una sensación de irrealidad totalmente subjetiva. No quería ser injusto con sus hijos, pero sabía con total convicción que la sombra, la figura que se había presentado tras la puerta era la de Iván Serkis. La hija tomó nuevos vendajes y se acercó a la cama con la intención de colocar correctamente las protecciones y contenciones que su deforme rostro y cráneo requerían para sanar. Además, impregnó algunos apósitos con un ungüento curativo que olía a hierbas. Cuando Mela se acercó hasta su lado, observando atentamente el gesto de dolor de su padre, tornó su jovialidad en sombría mueca de compasión. «Padre, ¿cómo os encontráis?», dijo, acercando todos los preparativos para la cura en una pequeña mesa auxiliar hacia la cama de rústica madera del conde. «Mal, hija, mal». Recostó su cuerpo magullado contra la almohada. Parecía que se calmaba y relajaba mientras ella lo curaba, y volvía a poner los vendajes en su sitio. «Padre, ¿qué es lo que le pasó?», le dijo, mirándolo a los ojos. «Cuando lo encontramos creímos que estaba muerto. Le habían pegado tal golpe que...» «Fue Iván, Mela, fue él, aunque me digáis 1000 veces que no. ¿Por qué habría de mentir? ¿Recuerdas lo que ocurrió aquella misma noche? ¿Recuerdas que Iván estuvo raro? ¿Recuerdas que cerró las puertas de la cocina y de su dormitorio?» «Pero padre», le contestó ella, «aquella noche, la del asalto a nuestra casa, usted nos dijo que Iván había hecho todas aquellas cosas sin sentido. Sin embargo, ninguno de nosotros pudimos comprobarlo. Usted se sentía incómodo con Iván y lo agredió. Lo único que sabemos es que él desapareció. Pensamos que se fue a vivir su vida simplemente porque usted lo maltrató». «¡Calla, Mela! ¡Calla!». Y volviéndole la cara con evidente muestra de dolor emocional profundo, miró hacia el cuadro de su difunta mujer. Era hermosa. Posaba con un ligero vestido con motivos florales en tonos pasteles, sus bellos ojos verdes mirándolo comprensiva, su pelo cobrizo recogido en un moño alto, contrastaba con su piel blanca, pura, sin marca alguna que afeara su aspecto. Era como una hermosa muñeca de porcelana. El conde
Al conde se le llenaron los ojos de lágrimas, pues en su mente afloraron recuerdos de otros tiempos que ahora le parecían más felices. Sin embargo, se asustó repentinamente, dando un gran respingo en la cama, cuando, entre las imágenes de esos recuerdos, se veía a sí mismo paseando por los campos con ella, con su bella mujer. Iban tomados de la mano. Mela lo tomó de la mano al mismo tiempo que esos recuerdos invadían la mente de su padre, y aunque despierto, era imposible para él distinguir si aquellas imágenes eran reales o no. Se vio caminando junto a ella. En las imágenes, nítidas como si estuviera viviéndolas en ese mismo instante, ambos bajaban al arroyo donde tantas veces, en los meses calurosos de verano, se había bañado desnuda en su juventud. Zarek se dio cuenta de que algo extraño parecía flotar en el ambiente del recuerdo intruso. Al acompañar a su bella mujer hasta el agua, se sintió fuertemente impelido a manosearla desde atrás de forma voluptuosa. Las nalgas que tanto lo enloquecían se mostraban firmes ante sus ojos ardientes de deseo carnal, pero al llegar al cauce se vio reflejado en el agua del río. Lo que vio moverse tras el desnudo cuerpo de su bella esposa no era él. El que allí estaba era Iván, el joven Iván Serkis, pero el conde sabía que no podía ser. Sentía que era él mismo el que manoseaba el cuerpo de su preciosa mujer. Sentía que ese recuerdo era el suyo. Sin embargo, el reflejo le decía que era el otro hombre, el joven Iván, aquel intruso, aquel extranjero que había arruinado su vida en un solo día, en una sola noche. ¿Iván tocaba a su mujer o era él? La mujer, desnuda, se dejaba hacer, y el joven, intruso en sus recuerdos, mostraba un deseo morboso, casi bestial. Se echó al suelo tras ella, la obligó a sentarse sobre su regazo de espaldas. El suave perfume del pelo rojo largo, de color vibrante bajo los rayos del sol, lo estremeció. Deslizando sus manos por todo aquel cálido cuerpo, frágil y suave, hasta llegar a su sexo, abriendo las piernas de la mujer, que comenzaba a gemir extasiada. De repente, con una emoción desconocida, sintió furia, una furia sexual incontenible. La tiró con brutalidad al suelo. Ella se asustó y al mirarlo mostró extrañeza. Iván se lanzó sobre ella, golpeándola en la cara, tomándola por las muñecas comenzó a morderle los pechos. Desde su interior brotaba un odio como jamás había sentido. Deseaba sojuzgarla de tal forma que cuanto más la escuchaba gritar de dolor, mayor éxtasis sexual le producía. Zarek o Iván, ¿de quién era ese recuerdo terriblemente vívido? El conde Miazga sudaba profusamente. El dolor moral que estaba siendo infligido por Iván a su esposa hizo que aquel recuerdo cambiara de trayectoria. Sí, el conde había estado con ella en el río. Sí, habían culminado una relación amorosa, pero esta agresión jamás se dio en la realidad. Él amaba profundamente a su esposa. Sin embargo, los recuerdos en su mente estaban siendo suplantados por otros, unos recuerdos que mezclaban realidad con hechos jamás ocurridos ni protagonizados por él mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que Iván Serkis había hecho? Al mirar hacia la mujer, se percató de que no era Bianca. ¿Quién había sido agredida así? La mujer yacía muerta, con la cara deformada por la bestialidad de los golpes. Una mujer rubia, de hermosas y delicadas facciones, cuyo rostro era similar al de Iván. La mujer había sido violada por él mismo, golpeada hasta la muerte. Por él. Mela llamaba desesperada a su padre, que había entrado en un estado alterado de conciencia.
Gritaba palabras incoherentes, no despertaba, a pesar de que ella lo llamaba, lo agitaba, le gritaba. Zarek parecía soñar despierto. Repentinamente había entrado en un estado enajenado. Su cuerpo catatónico mostraba signos vitales, pero su alma parecía estar ausente. Rígido, con sus ojos en blanco, parecía estar bajo un ataque epiléptico. La hija comenzó a llorar desesperada y se abrazó a su padre, pues le parecía que se encontraba en trance. Los ojos, todavía hundidos por aquel atroz golpe, se movían rápidamente de lado a lado del globo ocular. Estaba soñando con ojos abiertos. Llamaba a su mujer, decía su nombre. Bianca, Bianca. Era la amada madre de Mela. Su padre estaba articulando palabras incomprensibles, entre otras que sí tenían algún sentido. Insultos soeces, insultos que ninguna hija debería escuchar sobre su madre. «¡Padre, despierte!», gritaba la muchacha. Agobiada comenzó a pedir ayuda. Repentinamente su padre despertó de aquella extraña ensoñación que lo había trasladado a otra época, pero su rostro estaba transmutado. Había en él algo parecido a una mueca de dolor que ella achacó a su dolor físico. Las lágrimas que corrían por sus deformes mejillas parecían confirmar este hecho. Sin embargo, Zarek miró a su hija y le dijo: «Lo he visto, lo he visto». Su voz era espantosa, desgarrada, gutural, enfermiza, extrañamente profunda. Mela lo miró seria. «Padre, has mencionado a madre», dijo con mirada triste y desesperanzada, continuando su interpelación. «¿Has visto a madre? ¿Qué te dijo? ¿Estabas soñando despierto? Como hace la señora Raluca, la que adivina y advierte cosas que van a pasar en el futuro. ¿Has visto a madre?» Zarek se la quedó mirando como si aquella joven fuera una verdadera desconocida. Pero no era este el sentimiento que en verdad habitaba en su alma descompuesta. Era el horror más profundo que humano alguno haya sentido jamás, lo que transmitía su gesto. Parecía no poder articular palabras, pero al fin dijo: «Hija, hija». Suspiró profundamente. Sus ojos perdidos buscaban algo que no parecía estar en realidad donde ellos se encontraban. Para Mela, la explicación más convincente para todo aquel extraño comportamiento era que su padre estaba delirando por el golpe. Solamente esperaba que sus hermanos volvieran con Mildred, pues sentía miedo de él. Nunca antes se había comportado de tal modo, pero desde aquella noche ya no era el mismo. No solo su rostro estaba deformado, también su cordura comenzaba a perderse en abismos y nebulosas indescifrables. Además, recordó las palabras de su hermano cuando aquella noche terrible le hizo ver que padre podía estar volviéndose loco, como el tío, y como antes su propio padre. Los hijos del conde sabían, aunque Zarek no se había encargado de difundir ninguna información al respecto, que el abuelo y el bisabuelo habían acabado perdiendo la cordura a una edad temprana. Pero los paisanos que recordaban épocas pasadas sí contaban cuentos e historias sobre los antepasados de la familia. Al parecer, al llegar a cierta edad de madurez, los varones de la familia comenzaban a perder la memoria de manera insidiosa para ir derivando hacia una locura que les impedía mantener su personalidad. Se volvían desconfiados, hablaban de extraños complots, se aislaban progresivamente hasta vivir en la más absoluta soledad. Ambos, bisabuelo y abuelo, y el tío, murieron a edades tempranas, cercanas a los 60 años. Sin embargo, su padre no había mostrado esos signos nunca, ni siquiera cuando madre murió. Era un hombre cabal y un gran gestor de su hacienda, recursos y propiedades.
Mela lo miró largamente con gesto de tristeza y amor. Una oscura sombra se cernía sobre la mirada del hombre, y era muy posible que el gran daño sufrido lo llevara hacia su final. «Padre», dijo, tomándolo de nuevo de la mano y sentándose a su lado, «dime, ¿qué acabas de soñar?» «Verás, hija, tengo miedo. He visto a Iván Serkis». «Pero, padre, él nos abandonó aquella misma noche. ¿Recuerdas lo que ocurrió?», contestó la joven, sincerándose con él y mirándolo a los ojos con dulzura infinita. «Sí, por supuesto, hija, no estoy loco. Él me agredió y, lo que es peor, él me tiró como un perro en la cripta. Pero hay algo que no sabéis, algo...» E hizo una mueca de dolor y se tocó la mandíbula con las manos. «Él mudó de piel. ¿Sabes lo que eso significa? Cambió de piel como una serpiente, porque ese joven no es humano, y ahora sé que vive aquí, aunque me lo escondáis. Yo lo sé, lo he visto antes. Estaba allí mismo, tras la puerta, en la oscuridad del pasillo, mirando con sus ojos abiertos como platos y su sonrisa torcida». Señalaba hacia la puerta con su dedo índice, su cabeza vendada y un millar de lágrimas en los ojos. «Y ahora va a matarme definitivamente. Y tú y tus hermanos». Su voz comenzó a elevarse. La acusaba con el mismo dedo de señalar la puerta, colérico, rabioso, enfermo de impotencia y desconfianza. Tú le besaste aquella noche, tú lo ayudaste, tú y tus hermanos lo apoyasteis, a un sirviente, delante de mis narices, en contra de mi voluntad, desobedeciéndome. Bastardos, no sois dignos hijos de vuestra madre. Mela se separó de la cama. Se sentía completamente aterrada por el brusco cambio de humor que acababa de observar en su amado padre. Comenzó a pensar que efectivamente se estaba volviendo loco. Un gesto de dolor quedó cincelado en la cara de la joven en aquel instante para no desaparecer. Reculó hacia atrás, acercándose a la puerta y alejándose del conde. Ya se disponía a abandonar la habitación cuando su padre, al ver el miedo en los ojos de la hija, se calmó, pidiendo disculpas apresuradamente, temeroso de sí mismo. «Dios, hija mía, lo siento», dijo, sin saber qué palabras añadir, pues el mal ya estaba hecho. Mildred abrió la puerta justo en ese instante. Detrás de ella, como polluelos tras su madre, se adentraban en la habitación con caras de espanto por los gritos que habían escuchado salir del dormitorio los restantes hijos de Zarek. «¡Oh, señor, gracias a Dios! Se ha despertado», dijo en alta voz la sirviente más leal del conde, y se acercó a Zarek seguida de sus hijos, que, más bien, se mostraban desconfiados, nerviosos y algo perturbados por la situación. «Señor, bienvenido, señor». A Mildred se le escapaban las lágrimas, que muy a su pesar comenzaron a deslizársele por las mejillas. Con sus dedos las intentaba volver a meter en los ojos, pero tanta era la alegría que mostraba que rápidamente todos se hicieron coro de ella, dándole de nuevo la bienvenida al conde. Era como si de repente hubiera vuelto de un largo viaje, como si nada malo hubiera acontecido en su hogar. Tal era la calidez de su querida Mildred para con él. A pesar de sus años, era una mujer bella, muy fuerte y forjada a base de trabajo físico durante toda su vida. Aquella mujer había sido capaz de sobrevivir a muchas penurias, pero esta situación la hacía sentir pequeña. Su alma se había encogido de horror ante los acontecimientos vividos en las últimas semanas, y de no haber sido porque aquellos críos se hubieran quedado solos y abandonados a su suerte, se habría marchado por puro miedo e instinto de supervivencia. Pero ahora que veía al conde vivo, despierto y hablando, o más bien gritando, su fuerza vital pareció renacer en sus entrañas.
Ella misma se sorprendió por sentir tanta alegría, tanta calidez por un señor al que ahora se daba cuenta que apreciaba con sinceridad. «Señor conde, bienvenido a casa», le dijo, acercándose un poco más e intentando tomar su mano. «Mildred, gracias a Dios, usted no me ha abandonado. Necesito hablar con usted a solas». Y miró a sus hijos de nuevo con desconfianza. «Señor, cuando quiera podemos tratar de todo lo que le preocupe, pero antes que nada debe usted comer. Es preciso. Ha pasado muchos días sin probar bocado. A duras penas hemos podido darle agua y sin embargo aquí está. Tiene que comer. Cuando sus hijos vinieron a buscarme no podía creerlos. Sepa que sus hijos lo adoran y estaban perdidos en su protección como padre. Discúlpeme», añadió solícita, «voy a traerle comida y bebida». Zarek la miraba esperanzado. El brillo de sus ojos había cambiado y mostraba una serenidad que había perdido completamente momentos antes, cuando las ensoñaciones lo turbaron repentinamente. Miró hacia donde se encontraban sus hijos mientras Mildred salía rápidamente de la habitación para llamar al médico habitual, darle la noticia de que el conde Zarek había despertado y llevarle un poco de comida. Zarek se quedó a sola con sus hijos. Mirándolos detenidamente se apercibió de los cambios que, en unas pocas semanas, se había obrado en ellos. «Estáis tan cambiados», dijo con cansancio en la voz, mirándolos sin afecto, con un abatimiento repentino en los vidriosos ojos negros. «Padre», dijo Wira, la pequeña, te he echado de menos». Con paso ligero se abalanzó sobre él, abrazándola fuertemente. «Padre, papi», siguió en sollozo infantil, sin poder contener la congoja y el alivio que su alma torturada por el miedo había sentido durante estas últimas semanas. Wira era la última de los hermanos y no había conocido a su madre. Como era tan pequeña, cuando la madre murió, sus recuerdos eran neblinosas imágenes confusas y no podía sentir amor o melancolía por su pérdida. Más bien la recordaba a través de los relatos de los demás, dado que todos hablaban continuamente de ella, de su buen humor, de sus bondades naturales, de su capacidad de escuchar a todos, de su forma peculiar para aconsejar con amabilidad y respeto. Pero Wira en realidad solo recordaba unos ojos verdes intensos que la miraban constantemente. Recordaba que esos ojos reflejaban ternura. Ahora se sentía aliviada, pues para la benjamina la gran pérdida hubiera sido la de su padre. Estaba acostumbrada a no tener madre, pero su padre lo era todo para la más pequeña de la casa. «¿Y bien, hijos?», dijo el conde, como si continuara alguna conversación inacabada momentos antes. «¿Está ese sinvergüenza aquí? No tenéis por qué mentirme. Sé que no podéis comprender nada porque no sabéis lo que hizo. Es un gran impostor. Incluso creo», dijo, bajando la voz, moviendo su mano derecha en señal de que se acercaron junto a él, «que mató a su propio padre y que volvió y que violó a su propia madre». «¡Padre!». Escandalizado, Aniol, el mayor, se acercó al lecho y lo tomó por las manos, sacudiéndolas en señal de protesta. «No vive aquí. Iván no está aquí, padre. ¿Por qué te mentiríamos?». Un silencio se hizo entre padre e hijos, pues Zarek sabía que sí estaba. Sus sentidos no podían mentirle. Recordaba lo que le había hecho a la entrada de la casa de los peones en aquella infausta noche. Intacta tenía su memoria respecto a lo que en la cripta vio con total claridad, con una nitidez superior a la que ahora podía asegurar que tenía. Y sabía que le mentían, pues hacía tan solo unos minutos que lo había visto en el pasillo, acechando tras la puerta de su dormitorio, pero no podía comprender los motivos que obligaban a sus hijos a comportarse de aquel modo tan incorrecto. Algo muy grave debía estar ocurriendo para que todos ellos le mintieran de aquella forma tan cruel, tan descarnada, tan dolorosa. «Lo he visto, estúpido», gritó agitado y colérico. «¿Crees que estoy delirando? Tú eres el mayor de todos.
Deberías cuidar de los pequeños en lugar de aceptar a un extranjero asesino e impostor en la familia. Iván quiso matarme. ¿No lo entendéis? Se tapó el rostro magullado con ambas manos y lloró amargamente. Su suerte no podía ser peor. Solo tenía la esperanza de que Mildred lo escuchara. Sin embargo, un miedo insondable se iba apoderando de su alma, pues nada de lo que decía parecía provocar efecto en sus hijos, que lo miraban horrorizados. Sus rostros eran de incredulidad, mientras intercambiaban miradas suspicaces y gestos llorosos. Mela estaba a punto de echarse a llorar compungida, pero soportó con dignidad la situación. Era tan hermosa, tan parecida a su mujer, que el conde no podía dejar de sentir preferencia por ella, a pesar de que la pequeña huira mostraba un aire y afinidad física a su propia familia. Pero ahora ni siquiera tal identidad provocaba ningún tipo de comprensión por su parte. El conde continuó gritando a sus hijos, enfadándose cada vez más, hasta llegar a la cólera. Los sonoros gritos tuvieron un efecto inmediato en Mildred, que, todavía en la cocina del piso inferior, preparaba alimentos para Zarek y hacía llamar al médico del pueblo. Apareció rauda con una bandeja repleta de alimentos y bebidas. Su cara reflejaba la preocupación por la grave situación. «Señor», dijo, echando de la habitación a un mismo tiempo a los hijos, con la mirada y con un gesto de la cabeza. «Dígame, señor, ¿qué es lo que le asusta tanto?» El conde la miró aliviado e hizo que se sentara a su lado en la cama. La tomó de la mano y comenzó. «Mildred, dígame una cosa y sea sincera, por favor. No quiero más mentiras. Afrontaré la verdad, sea la que sea. Usted me advirtió, ¿recuerda? Me dijo que Iván Serkis era raro, que se comportaba de forma extraña días antes de la agresión. Usted me dijo que el chico creaba mal ambiente, que nadie quería estar con él». El conde hablaba sin parar, como si hubiera entrado en trance, como si no quisiera que ella le contestara, como si supiera la respuesta, la terrible respuesta que le iba a dar y que no quería escuchar. «Sí, señor, ese chico era un demonio, lo sé, pero desapareció aquella noche y no hemos sabido nada de él», dijo asustada. «Sin embargo, yo le creo. Es posible que siga de algún modo aquí, pero nadie lo ha visto, nadie». «Mildred, lo acabo de ver. Mis hijos lo niegan todo, pero lo acabo de ver en el pasillo, tras mi puerta», decía señalando hacia la entrada. «Yo solo sé que nadie lo ha vuelto a ver por aquí, señor. Yo le creo. Voy a ayudarlo, pero necesito que coma. Hágame el favor, coma, señor». La mujer mostraba nerviosismo y, muy despacio, le dio de comer mientras le pedía que siguiera contando los hechos que acontecieron aquella madrugada. Mildred asentía. Abría los ojos asustada, y cuando el conde hubo terminado su relato, se quedó pensativa mientras recogía la bandeja de comida. «Señor conde, creo que efectivamente Iván no era un humano normal. Es muy posible que fuera un brujo. Y estoy segura del todo». Bajó la cabeza y una sombra atravesó su mirada, como si un recuerdo malicioso hubiera retornado del pasado para turbarla. «Creo que asesinó a su propio padre». «Yo también lo creo, pero dice usted que no está en casa», prosiguió pensativo, pero más tranquilo. Parecía que la comida le había ayudado a discurrir con mayor claridad y la comprensión de Mildred lo había apaciguado, serenando su ánimo. «¿Me cree, verdad?», le preguntó, mostrando por primera vez en todo este tiempo, desde que había despertado, un gran cansancio. «Sí, estoy segura de que ese muchacho tramaba algo. Sin embargo, no puedo llegar a imaginar el miedo, el terror que pasó usted aquella noche». Ladeó su cabeza compungida. «Entonces, ¿cree que ese chico mató a su padre, señor? ¿Cree que lo envenenó? Siempre lo pensé y temí que hiciera algo horrible con su familia y con sus hijos». Hablaba mientras el conde seguía sus movimientos nerviosos, que habiéndose levantado caminaba inquieta por la habitación.
El conde reposó la cabeza en la almohada y sintió que sus ojos le ardían como si tuviera fiebre. «Perdóneme, Zarek», dijo Mildred, percatándose del cansancio del conde. «Descanse. Yo voy a realizar averiguaciones estos días. Cuando venga el médico, sabremos cuál es su estado de salud. Si lo deja moverse y levantarse, le aseguro que lo ayudaré a descifrar qué ocurre. He mandado llamar al médico del pueblo. Duerma un poco». «Gracias, mi querida Mildred, gracias por quedarse con mis hijos, gracias por creerme, gracias. Pero no puedo dormir, no mientras ese hombre esté rondando mi casa». «Como usted quiera. Bajaré la bandeja y volveré, si lo desea, para ver qué podemos hacer, dada la situación. No sé qué decirle, porque, a pesar de que creo firmemente lo que me está contando, ese chico no ha sido visto en esta casa desde entonces, a no ser que... «¿Qué?», respondió con ansiedad Zarek, mientras Mildred especulaba y ordenaba sus pensamientos. En ese momento, mientras Mildred le decía esas palabras, la puerta se abría y el doctor Hakov entró, no sin antes avisar de su presencia. Para ello, dio unos pequeños golpecitos en la puerta y dijo su profesión y nombre alto y claro. Hakov era el nuevo médico del pueblo. Servía a la comunidad desde hacía menos de 4 años y era la combinación perfecta de conocimientos tradicionales y los últimos avances científicos. Delgado, con sombrero negro de fieltro, chaqué beige y a juego con los pantalones, una fina barbita tipo chivo que le daba un aire distinguido, pero a un mismo tiempo despertaba una cierta desconfianza todo él por lo atrevido de su atuendo y maneras. Ademanes de ciudad, de clase distinguida, producían un efecto finalmente mórbido al conjunto, dado que lo habitual para un hombre dedicado al cuidado de enfermos era la rectitud, la fortaleza y una presencia que inspirara confianza. Pero los nuevos tiempos traían consigo nuevas modas, hasta para la medicina. Sin embargo, el doctor Hakov era querido por todos los coterráneos de Bialystok. Era un hombre excéntrico y joven, pero sabio. «Bienvenido», contestó Zarek muy agotado cuando lo observó entrar con decisión. «Oh, señor». Y haciendo una reverencia anacrónica para un hombre tan moderno, dejó su maletín a un lado de la cama y se acercó a saludar al conde con un fuerte apretón de manos. «Debo confesarle que me ha entusiasmado cuando me han hecho llegar la noticia de que había despertado por fin». «Sí, es un milagro». «Señor, permítame decirle que es más que un milagro. Durante estas semanas he estado revisando su estado de salud. Ahora mismo voy a examinarlo con detenimiento, pues temía haberlo perdido en mi primera visita, pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando, tras unas horas en las que le di por muerto, comenzó a respirar?» El médico se tocaba la perilla de chivo mientras comunicaba esta información tan inesperada e impactante para el conde. «De hecho, pensé que no duraría más de unos días. El golpe fue mortal de necesidad, pero aquí está». Y alejándose del conde, lo señalaba con ambas manos en señal de asombro. «Procedamos a su evaluación médica». El doctor tomó todas las constantes vitales al conde, destapó los vendajes, observó detenidamente las heridas, los daños en cabeza y rostro, las lesiones a medio cicatrizar, revisó su vista, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, midió sus reflejos, tomó muestras de su saliva, le hizo orinar y observó el color del amarillo líquido. A pesar de todo, concluyó que el conde estaba mejorando, tanto que era imposible de creer si no fuera porque lo estaba viendo con sus propios ojos. Para él debería estar muerto o en coma, ya que el golpe había sido mortal. «Señor, las heridas están mejorando, tanto que estoy realmente sorprendido, pero hay algo que quiero preguntarle. ¿Ha percibido cosas extrañas? Cosas que se salen de lo normal, de lo corriente, sensaciones inusuales como visiones?» «No». El conde sabía por dónde iban las especulaciones del médico, sabía que sus hijos e incluso Mildred le había prevenido.
le habrían prevenido de su conducta alterada al despertar, sobre su historia, sobre los acontecimientos que recordaba, sobre la visión que había tenido en relación con Iván. Pero Zarek jamás aceptaría que lo trataran de loco, que llevaran este asunto por esos derroteros en los que una persona acaba desvalida, haga lo que haga, puesto que cualquier cosa que diga, cualquier conducta, es integrada como parte de la insania mental del individuo afectado. Ya nada puede hacer o decir al que tratan de loco, que sea creíble o digno de confianza. Una vez eres catalogado como un perturbado, como un demente, nadie cree tus palabras. Todos te dan la razón, evitando así enfrentamientos y discusiones. Eso pensaba mientras el otro le preguntaba. Mildred parecía nerviosa. La bandeja de la comida permaneció unos minutos en sus manos y se quedó observando las acciones del médico. No podía dejar de pensar en lo que el conde le acababa de confesar. Su instinto le decía que algo andaba mal, pero Iván, el joven Iván, había desaparecido la noche en la que la casa fue asaltada. Desde luego era demasiada casualidad, y eso la hacía temer que podía estar implicado en el allanamiento y ataque contra el conde y su propiedad. Pero las pesquisas policiales lo habían descartado, ya que se detuvo a los criminales que cometieron el atroz delito, y no estaban en absoluto relacionados con el joven Serkis. Además, había algo que era relevante. Los hijos no vieron a Iván en ningún momento. Sin embargo, sí observaron los movimientos extraños de los asaltantes por los alrededores de la vivienda. Desde la ventana de su habitación, los hijos varones lo sintieron o lo percibieron. Lo describieron a los investigadores como si algo se moviera ahí fuera, y asomándose a la ventana, sin abrir las celosías, pudieron ver, aunque no con nitidez, pues la niebla ya era en aquellos momentos abundante y profusa en la zona del jardín y el porche, a dos personas manteniendo una acalorada discusión. Uno era su padre, el otro no era Iván. Estaban seguros, porque la voz solo emitió una especie de gruñido que no parecía humano. Escucharon un disparo, escucharon cómo los trabajadores que habitaban la casa de labranza gritaban y eran atacados con la misma arma de su padre, y por un segundo, individuo contrahecho y deforme, pero de grandes dimensiones. Aterrados y sin saber cómo era posible que su padre estuviera fuera de la casa, acudieron a por sus hermanas y se encerraron en una habitación de seguridad que Zarek tenía habilitada para ese tipo de casos. Hasta la mañana siguiente no se atrevieron a salir, y cuando lo hicieron, los guardias y los trabajadores, incluida Mildred, ya se habían llegado a la casa. Su padre había desaparecido y todos buscaban a la familia al completo, pues ni siquiera Mildred conocía la existencia de aquella habitación de seguridad. Tras la biblioteca del despacho había una puerta que daba hasta un pasillo oscuro, al fondo otra puerta, pesada y metálica con grandes pestillos interiores que impedían que nadie, ni siquiera con llave, pudiera abrir desde fuera, si los del interior no abrían. La desesperación de la terrible situación vivida en su momento se reprodujo en el alma y la mente de Mildred, mientras el médico seguía con sus observaciones sobre la salud del conde. Mildred estaba en otro mundo, agobiada, pensando en lo horrible que hubiera sido encontrar a los hijos muertos o agredidos, como fue el caso del pobre Zarek. Pensó en el profundo amor de ese hombre solitario hacia sus hijos. Recordó su bondad cuando ella misma le habló sobre sus sospechas sobre Iván. Era un hombre íntegro, nunca se dejaba llevar por las habladurías y tampoco por sus instintos. Sin embargo, eso mismo fue su perdición, pues si la hubiera escuchado. Con estos pensamientos penetrando en su cabeza como hostiles dardos, se movía inquieta por la habitación, como era su hábito cuando reparó en el conde. Los ojos penetrantes de un color incierto la observaban con inusitado interés casi furioso. ¿Lo estaba molestando con su deambular preocupado? —¿Lo estoy molestando, señor? —preguntó incómoda, pero a un mismo tiempo con sentimiento de culpa. —¿Desea que me marche?
El médico volvió la cabeza, pues todo su interés estaba puesto en Zarek y su increíble y rápida recuperación física. Miazga apartó su mirada bruscamente, algo que ella no comprendió, sintiéndose azorada de forma repentina e incomprensible. «No se preocupe, señora, es normal que esté preocupada», dijo el médico. «Después de todo lo que ha pasado, no me extraña en absoluto. Pero el conde saldrá de esta, eso se lo puedo asegurar», afirmó con una expresión de satisfacción y alegría. El conde miraba ahora hacia la ventana. Parecía tranquilo y ensimismado. Jacob volvió su mirada hacia el conde para preguntarle unas cuantas cosas más sobre sus percepciones, su salud, sus sensaciones, su estado en general, y dio por concluida su visita. Sin embargo, dejó clara una cosa. «Los daños han sido grandes y puede ser que se produzcan altibajos, señor», dijo, dirigiéndose a Zarek. «Podría tener alucinaciones, sensaciones extrañas de todo tipo, descoordinación motora, depresión, malestar general, falta de apetito, extrañeza de sí mismo, del entorno. Le ruego que me avisen si cualquiera de estos síntomas aparece, aunque sea levemente». Mildred contestó por el conde, que asintió levemente con su cabeza, mirando con semblante serio y cansado al médico. Este salió de la estancia con sigilosa gravedad. En ese momento su semblante cambió. Parecía más preocupado de lo que mostraba segundo antes adentro. Mildred salió junto a Jacob para acompañarlo hasta la puerta de entrada y pagarle sus honorarios. Fue entonces cuando el médico habló con total franqueza a la mujer. «Mildred, observe bien de cerca al conde. Lo que acabo de ver ahí arriba no es normal. Jamás he visto cosa igual». Se mesaba la cabeza inquieto y pensativo, mientras miraba con temor hacia las escaleras que daban hacia la habitación del conde. «Ese hombre se está regenerando, y eso simplemente no es posible. ¿Entiende?» Mildred se sobresaltó, pues una inquietante sombra de temor comenzó a anidar en su corazón. «¿Pero qué cree usted? ¿Es seguro que los niños vivan aquí?», preguntó preocupada, sin saber hasta qué punto el médico la estaba previniendo de algo realmente peligroso. «No lo sé, sinceramente, pero si ese hombre que está ahí arriba es el mismo que yo conocí como conde Miazga, no debemos preocuparnos. El problema es que no entiendo cómo es posible que su cuerpo se regenere de tal forma. Lo más extraño es que parece un proceso natural. No hay nada que me indique que algo externo esté causando cambios en él. Debo consultar con otros colegas. Debo asegurarme de que no estamos ante algo sobrenatural o imponderable». «¿Sobrenatural? ¿A qué se refiere, Jacob?», contestó afligida, con miedo perceptible a los ojos del médico. «No lo sé, Mildred, no lo sé. Por favor, consúltelo con sus colegas y pase a visitarnos a diario si es posible», le contestó Mildred, dando por finalizada la conversación en la puerta de la entrada de la casa. Sentía que tenía que pensar, que necesitaba ordenar sus ideas. Los niños eran lo primero. Realmente ella tampoco comprendía todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, fuera lo que fuera, su prioridad serían siempre los hijos del conde. En ese momento, mientras el doctor salía, Aniol, el mayor de los hijos, se acercaba por el camino desde los campos de labranza. El médico salía ya en su carruaje unipersonal cuando Mildred saludó al chico que, adentrándose en la casa, dijo: «Padre, ¿qué haces ahí?». Dirigió su mirada hacia una figura oscura que, a contraluz, se veía agazapada en la escalera. Mildred se volvió y pudo ver al conde sentado en los últimos escalones, agarrado a los barrotes de la baranda de la escalera con ambas manos. Su mirada penetrante la estremeció extrañamente. La visión del conde en tal postura la contrarió, pues el gesto era impropio y malévolo. ¿Había estado escuchando su conversación con el médico? «Señor», dijo la mujer, «le llevaremos a su habitación». Y mirando al chico, le hizo ademán para que la ayudara. «No hace falta, estoy mejor, puedo yo solo».
contestó esbozando una sonrisa débil, una mueca que no se podía saber si era de satisfacción o demostraba fastidio por lo que acababa de escuchar. Mientras se daba la vuelta para subir las escaleras, movía sus manos sobre los vendajes de la cabeza. Parecía que le molestaban terriblemente o que sentía dolor. Mildred y su hijo acudieron solícitos a ayudarlo. Él se dejó hacer. Parecía repentinamente cansado, tan cansado que acostarlo fue lo único que a Mildred y a Niall se les ocurrió hacer. Ambos se quedaron un rato mirando el repentinamente envejecido rostro de Zarek. Parecía dormir plácidamente. Sin embargo, los sueños del conde nunca fueron a partir de ese momento tranquilos ni plácidos. Lo dejaron dormir, cerraron las ventanas, oscurecieron la luz y salieron despacio sin hacer el menor ruido. Sin embargo, Mildred pudo escuchar algo que le llamó poderosamente la atención, haciéndola girar y echar un último vistazo a las penumbras. Fue un murmullo ininteligible, palabras mal articuladas, farfulladas en un volumen muy bajo. Lo más extraño era que parecía un diálogo entre dos voces diferentes, pero igualmente extrañas. Lo último que vio Zarek al girar su cabeza hacia la puerta fue la horrible imagen de Ivan Serkis observándolo. Detrás se veía a Mildred, con su cabeza girada hacia él, intentando ver más allá de la oscuridad que el contorno de Iván le dejaba ver, porque Iván parecía estar en otro plano de la realidad.